Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a hablar sobre la última unidad de nuestro temario, la unidad 9, divulgación de la responsabilidad social en las organizaciones. El objetivo de esta unidad es conocer la importancia de la responsabilidad social en las empresas y sobre todo la manera en que ellas notifican a la sociedad a través de una memoria de responsabilidad social empresarial qué acciones son las que están implementando para hacer eso, para demostrar que son socialmente responsables. Consta de 3 temas. El primero, que son los modelos de redacción de una memoria. El segundo, que es la guía del grupo GRI. Y el tercero, cuáles son los otros estándares de comunicación. Bueno, empezamos. Modelos de redacción de memorias. Debemos de recordar y tener en cuenta que con la globalización, el cambio climático, el aumento de la pobreza, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, bueno, nosotros como consumidores estamos en la búsqueda de que las empresas nos notifiquen qué acciones se están tomando para revertir esto. Como si nos va a contratar una empresa, pues bueno, ¿cuáles son las condiciones que tiene para nosotros? Si va a venir a establecerse una industria, bueno, ¿qué es lo que va a hacer a nuestro medio ambiente y de qué manera va a limitar o va a compensar a la sociedad por ese daño que está haciendo? De ahí la importancia de las memorias o de los informes de responsabilidad social empresarial. Necesitamos como sociedad saber de qué manera se están comportando las empresas, los mercados, las instituciones, entre otros. Con estos datos, pues bueno, es importante, es imperativo elaborar una memoria de responsabilidad social. Esta es una de las herramientas más utilizadas para transmitir y recabar información entre las empresas y sus grupos de interés. Antes de entrar en el detalle del proceso de elaboración, debemos de tomar en cuenta una serie de consideraciones previas. Estos son los criterios básicos, que en un momento les expondré, y la normativa y estándares existentes. ¿Para qué sirve una memoria de responsabilidad social? Pues bueno, en ella vamos a plantear los objetivos de la empresa, que se haga de manera continua y transparente, que forma parte del mercado, que es responsable, que tiene ética, aparte que es sostenible y permite el medio ambiente y cuidadosa del medio ambiente, y que estos recursos son reutilizables. Los criterios básicos que integran una memoria de responsabilidad social son, en primer lugar, el criterio de reconocimiento de compromisos y logros. Esta información tiene los compromisos que voluntariamente son adquiridos por las empresas u organizaciones. Recordemos, la responsabilidad social empresarial es un acto voluntario. Y aquí es donde ellos explican estos objetivos marcados, el grado de alcance y las posibles desviaciones o bien la reformulación de objetivos que deben de tener. El siguiente criterio es el de progresividad. Este proceso podrá iniciarse de una forma básica. Su mejora será una consecuencia lógica de su continuidad en el tiempo y la consecución de los compromisos adquiridos, es decir, cómo va a ir avanzando la compañía o la organización. Otro criterio es el de comparabilidad. Necesitamos tener estándares para poder comparar cómo va evolucionando o qué tan progresivo va siendo nuestro proceso de responsabilidad social. El del contexto, pues bueno, aquí se tiene que hacer una descripción literal del contexto social, del medio ambiente y del contexto económico en el que se encuentra nuestra empresa. La evolución se refiere
a los indicadores de datos de las situaciones previas para poder ver de qué manera se han ido alcanzando y se han ido mejorando las metas. Y la metodología, pues es eso, qué tipo de estadísticas, qué tipo de métodos vamos a utilizar para poder medir esta evolución constante. Otro criterio es el de relevancia. Quiere decir el área de influencia de la organización. Para empezar, la cobertura del informe nos va a indicar a qué área geográfica, qué actividad, cuáles son, si es un país, un estado, un municipio o si es en el contexto internacional. La información significativa se refiere a qué información le vamos a brindar a nuestros grupos de interés, de tal manera que ellos puedan formarse una opinión. En teoría, pues tendría que ser razonada, de acuerdo a la información que nosotros les vamos a presentar. La información tiene que ser tanto de aspectos positivos como de aspectos negativos. El proceso de identificación de sus grupos de interés e interlocución, pues bueno, se refiere a que cada empresa o organización debe identificar sus propios grupos de interés y en su caso a los interlocutores que les representan. ¿Quién de nuestra empresa se va a encargar de notificar a nuestros grupos de interés cómo va creciendo o cómo se va desenvolviendo nuestra empresa en lo que en materia de responsabilidad social se refiere? Otro criterio es el de accesibilidad y difusión, que quiere decir que la información que se publique deberá de ser de manera periódica, de fácil acceso y clara. Para esto necesitamos este tipo de reportes anuales, no solamente con hacerlo una vez y ahí se queda. Eso no nos va a permitir medir cómo va evolucionando nuestra empresa. Y el último criterio es el criterio de verificabilidad. ¿Para qué? Pues tenemos que ser coherentes. Si vamos a presentar de qué manera se desarrollan y se cumplen nuestros objetivos, tenemos que mostrar los datos fehacientes de cómo se está llevando a cabo. De esa manera puede ser verificado. Estos son los criterios básicos que debe de tener una memoria de responsabilidad social. Y por supuesto está la normativa y los modelos y estándares existentes, el marco legal. ¿Cuáles son las referencias que vamos a tomar como organización o como empresa para poder desenvolverla? Uno es el del modelo del Global Reporting Initiative y hay otros estándares sobre responsabilidad social que vamos a mencionar y aquí se incluye el de la norma ISO 26000. Cada país tiene sus propias normas y estándares de responsabilidad social. Y cuando las empresas llegan a cada uno, pues se tiene que ceñir a estos. Y estos también están reportados en la memoria. Entonces, ¿para qué nos sirve una memoria de responsabilidad social? Pues bueno, en primer lugar, porque define la estrategia, las políticas y el despliegue operativo, cómo es que va a funcionar. Integra los aspectos económicos y sociales y medioambientales de las operaciones de las empresas. En segundo lugar, define una política de transparencia. Recordemos que la transparencia y cómo se puede dar a conocer esta información es de suma importancia en cuanto a responsabilidad social empresarial se refiere. El tercer punto, pues bueno, es definir una política concreta de comunicación. Debemos de tener una relación estrecha con nuestros grupos de interés. De esta manera, establecer canales y brindar la información adecuada.
Y por último, la revisión, aprendizaje y mejora. ¿Por qué? Porque si seguimos a través de nuestra memoria y la comparamos con la del año pasado, podemos ver cómo va progresando nuestra empresa. Si la comparamos con la de hace 2 años, podemos visualizar si es que vamos por el camino adecuado o bien podemos aprender y por lo tanto mejorar y reordenar la forma en que estamos proponiendo nuestros objetivos. Esto enfocaría de manera global la importancia de una memoria de responsabilidad social empresarial. El Global Reporting Initiative es una organización sin ánimo de lucro ubicada en Ámsterdam. Desde el 2002 creó el primer estándar mundial de lineamientos para elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y social. Esta empresa global en esta empresa global participan múltiples grupos de interés que usan y contribuyen al desarrollo del marco reporte, tanto formal como informalmente. ¿Para qué nos sirve? Pues para saber y conocer si es que las empresas que se están comprometiendo con combatir el calentamiento global, con combatir la desigualdad social, lo están haciendo. Y de esta forma se puede medir. Sus principios, son de cobertura, contenido y calidad. En cuanto a los principios que rigen la elaboración de una memoria, según las directrices de este reporte global, puede ser la cobertura, hace referencia al alcance de la misma. ¿A quién le va a interesar? La organización deberá determinar cuáles serán las acciones desempeñadas incluidas en esta memoria. También debe de estar señaladas por las empresas y deben de tener en contenido materialidad, que es la relevancia de los asuntos o acciones que desempeña la organización y que son consideradas como importantes. Debe de tener la participación de los grupos de interés, debemos incluir las opiniones de las personas que le interesan a la organización, pues ellos son los que se ven afectados también por el desarrollo de las actividades. El contexto de sostenibilidad, ¿por qué? Pues porque se tiene que contemplar también la parte económica, la parte social y del medio ambiente. Y por último, el principio de exhaustividad, que indica que la memoria debe incluir todas las operaciones e impactos de la organización. Toda nuestra organización debe de estar señalada en estos reportes. En cuanto a los principios de calidad, debe de tener equilibrio. ¿Por qué? Porque debe demostrar las cosas favorables o los resultados favorables y los resultados que no lo fueron así. Tiene que haber comparabilidad porque los indicadores de desempeño deben permitirse ver si hubo crecimiento o hubo un retroceso en el cumplimiento de los objetivos. Debe de ser preciso porque la información y los datos recogidos deben ser presentados con exactitud. También, como lo señalábamos, pues debe de haber cierta periodicidad porque debe ser fruto del trabajo continuo y por lo tanto tiene que ser un trabajo continuo. Debe de ser clara, comprensible, explicada y accesible. ¿Por qué? Porque puede ser que lo esté viendo un gerente, como lo esté viendo simplemente un cliente que no está empapado de los términos y del vocabulario que se maneja a lo mejor en la empresa. Y todos podemos tener o tenemos que tener acceso directo a esa información. Y debe de ser fiable, porque nuestras fuentes de información deben ser identificadas y verificables. De esta manera, pues nuestro reporte será socialmente responsable. La divulgación del enfoque de gestión y de los indicadores de desempeño es otro aspecto que recoge las directrices y que toda memoria de sostenibilidad basada en este reporte global debe contener. Se tiene que proveer
la visión general del enfoque de la gestión de la organización, y los indicadores permitirán recoger los impactos de la organización de forma cualitativa y cuantitativa. Estos indicadores deberán estar recogidos de manera obligatoria que nos permita encontrarlos de forma fácil y rápida. Y sobre todo deben de tener información sobre la estrategia, la misión, la visión y los valores que la empresa tiene para ser socialmente responsable. Este reporte global o esta iniciativa evalúa por letras de la C siendo la menos a la A más siendo la calificación más alta. Todo esto dependiendo de cuánto informa una empresa. Se informa cosas que no son tan necesarias, si es un informe mínimo de los 10 indicadores que ya vimos, le da una calificación de C. Si por el contrario informa los mismos requisitos, sobre todos los criterios, informa sobre el enfoque de la dirección para cada una de las categorías de indicadores e informa sobre cada indicador central todos los datos que se requieren, entonces le va a dar una calificación de A+. Y debemos de recordar que una empresa en cuestión de responsabilidad social, si cumple con todos estos estándares, entonces le va a dar un plus. Y eso en las empresas significa ganancias. Otros estándares de comunicación, pues bueno, adicionalmente al citado GRI, existen otras empresas o que han desarrollado estrategias para poder medir y elaborar algunas memorias de responsabilidad social. Algunas de estas son el Pacto Mundial de las Naciones Unidas o Global Compact, que es una iniciativa internacional propuesta por las Naciones Unidas desde 2000 con el objetivo de fomentar a la ciudadanía corporativa e involucrar a las empresas en la gestión sostenible de los principales retos sociales y ambientales de carácter global, como la anticorrupción, los derechos humanos, los estándares laborales y el medio ambiente. Y los estándares, otra empresa son los estándares de Accountability, que es una organización internacional cuya finalidad es aportar soluciones innovadoras para afrontar los principales desafíos de la responsabilidad social. Otra es la norma ISO 26000, que es una guía de responsabilidad social, que como ya sabemos, entre otros, recoge los principios de la responsabilidad social sobre 7 materias fundamentales. Y por último, la OCDE tiene directrices para empresas multinacionales. Desde hace años, esta organización ha venido publicando y actualizando un documento con directrices de comportamiento para empresas multinacionales encuadradas dentro de la responsabilidad social de este tipo de empresas. Chicos, para concluir, como ya hemos hablado, las empresas que son socialmente responsables, muchas de ellas solamente hacen algunas iniciativas o tienen algunas iniciativas, algunos objetivos, pero lo más importante es que a través de este tipo de documentos, a través de este tipo de memorias de responsabilidad social, se va teniendo un historial de cómo ha ido evolucionando la empresa, y eso va dejando un registro que sin duda les permitirá una mejora para sus objetivos en el futuro. Muchas gracias por su atención. Bonita tarde.